Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un feliz sábado para aquellos que están viendo este video en este día del Señor y para aquellos que van a ver el video durante toda la semana. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Estoy en vivo hoy sábado 14 de octubre, aquí en Perú son 3 de la tarde con 10 minutos y gracias a todos los que están allí del otro lado de esta pantalla, listos para poder continuar nuestro estudio de la lección. Sin lugar a dudas, un estudio maravilloso por la temática que estamos llevando y sobre todo porque esta temática tiene básicamente algo principal, que es la misión es acción. Y qué bueno que podamos estar llevando este estudio. Espero de todo corazón que los dos videos pasados que hemos tenido de una u otra manera haya incentivado a la reflexión a muchos de ustedes, a las iglesias en las cuales ustedes participan. He recibido muchos mensajes, gracias siempre por todo el cariño que le ponen a cada video que estoy haciendo. Gracias porque las veces que ustedes comparten, los likes que dejan al video, los comentarios que dejan, están permitiendo que muchas más personas puedan conocer por primera vez este canal y de esa manera nuestra comunidad siga creciendo. Ya somos más de 70,000 suscriptores aquí, así que un abrazo grande para todos los que ya están suscritos al canal y todos los que están conmigo aquí en vivo, a los que están en Ecuador. Veo a muchos que están en la selva central. Adán, por ejemplo, nos escribe. También nos escriben desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo para ti, querida Noemí. Desde España, en Alcalá, allí Erika Olivera, un abrazo para ti también. Nuestros amigos en Nueva York, en México, allí en Chiapas que están conectados. Un abrazo para todos ustedes, a todos los países que están presentes. Y sigamos orando, queridos amigos, por nuestros hermanos allá en Israel. No solamente de Israel, también de Palestina, que tristemente hay muchas personas inocentes que están sufriendo. Y duele mucho ver estas noticias, sin lugar a dudas. Así que un abrazo para todos y Dios permita que esto pronto pueda acabar. Y hablando de acabar, y antes de entrar a la lección, quiero contarles algo que es muy especial para mí y creo que también va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. A partir del día de mañana, domingo, y está aquí en pantalla, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande, aunque va a tapar aquí. Bueno, acá está. A partir del día domingo, el día de mañana, a las 8 de la noche, hora de Perú, yo voy a estar predicando desde la iglesia de Chosica. Aquellos que conocen esta iglesia, voy a estar predicando, pero también a través de la radio Nuevo Tiempo para todo el Perú y a través de las redes sociales. Pueden en Facebook buscarnos como Nuevo Tiempo Perú, o en mi página de Facebook también voy a estar predicando a partir del día de mañana. Es una serie inédita, estuve trabajando todos estos mensajes en estas semanas que han pasado. Realmente hay mucho contenido lindo y sobre todo por la temática, que es el fin del pecado. ¿Por qué tocamos este tema? Bueno, basta ver todo lo que el pecado está ocasionando aquí en la tierra, el dolor que está trayendo a las familias, y qué mejor manera de encontrar esperanza para este tema en la palabra de Dios. Así que yo los invito a que participen a partir del día de mañana, 8 de la noche, hora de Perú, y allí ya también en mi página de Facebook está toda la información para que ustedes puedan saber en qué horario de su país pueden participar, ¿ok? Así que dejo esa invitación. ¿Cuántos van a participar? A ver, ¿habrá alguno que quiera acompañarme en esta semana a través del internet? Deje allí su mensaje para poder saber que ustedes también estarán y pedir mucho que oren por este servidor. Oren mucho para que Dios permita que esta semana pueda ser de grandes bendiciones. Muy bien, vamos a la lección entonces de esta semana. Así que donde estás, como cada video, vamos a orar para que Dios pueda permitir que este estudio sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias una vez más por darnos la oportunidad de continuar aprendiendo más acerca de ti y del propósito que tú tienes para nosotros. Quiero pedirte que puedas estar allí donde esta persona me está viendo. Es un joven, es una señorita, es una persona adulta, donde quiera que estén ellos, aquí al otro lado de la pantalla, los que me acompañan, Señor. Tú puedas estar al lado de ellos y también que cada estudio que hoy vamos a realizar pueda ser de gran bendición para la vida, Señor. Queremos servirte, queremos cada día amarte más y sobre todo
queremos volver a verte por segunda vez. Así que acompáñanos en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Muy bien, el título para la lección de esta semana, lección número 3, lleva por título El llamado de Dios a la misión. Hay algunas preguntas que de manera personal muchos me han hecho. Una de ellas es, ¿cómo es que llegaste a ser pastor? Me dicen algunas personas. ¿Cómo es que tú decidiste ser pastor? ¿Qué llamado tú recibiste? ¿Sentiste algo cuando Dios te llamó? Hay muchas cosas interesantes cuando hablamos de llamados, pero el llamado de Dios a la predicación del Evangelio no es un llamado únicamente a un grupo especial, a un pastor, a un líder, a una persona que tiene más talentos o menos talentos. No. El llamado a cumplir la misión es un llamado para toda la iglesia. Mejor dicho, cumplir la misión no es un don, no es un talento. Es algo que debe desarrollarse naturalmente en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, hasta aquí hemos estudiado de que la misión nace en el corazón de Dios de manera especial cuando el ser humano cae y peca y el pecado ingresa a este mundo. Dios tuvo como misión poder salvar al ser humano. Nosotros también en este tiempo somos parte de este cumplimiento de la misión. Pero va a haber una palabra clave que nos va a acompañar durante toda esta semana. ¿Está bien? Y esta palabra clave o esta frase clave es zona de confort. ¿Tú sabes lo que es una zona de confort? Lo podemos interpretar de muchas maneras, pero zona de confort es estar en algún lugar donde te sientas tan cómodamente que no deseas salir de ese lugar. Puede ser un sofá, puede ser un buen colchón que tienes en tu cama y que prefieres que todo se haga desde tu cama porque es muy cómodo para ti. Es el auto, es el asiento en el trabajo. Pero más que algunas cosas, cuando hablamos de zona de confort, hablamos de la vida en general. Porque muchas veces nuestra vida ha caído en una rutina. Me dejo entender, en una rutina de tal manera que no tengo ni sobresaltos ni cosas bajas. Me mantengo en un estado equilibrado y por lo tanto me siento bien allí. O sea, no necesito moverme, no necesito cambiarme porque no tengo ni tanto ni poco. Estoy regular, ya sea físicamente, económicamente, familiarmente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata del cumplimiento de la misión, no hay manera de estar en la zona de confort. O sea, no podemos pensar de que no, yo aquí estoy bien, sí estoy haciendo algunas cosas para Dios, creo que es suficiente, yo creo que con eso ya, basta, ¿no? No, vamos a ver en la lección de esta semana a través de algunas historias donde Dios llama a las personas, pero esto involucra sacarlos de la zona de confort. Así que vamos a empezar nuestro desarrollo día por día. Vamos al día domingo, que lleva por título Salir de nuestra zona de confort. Y para esto vamos a estudiar en este día la historia de la Torre de Babel. Una historia interesante que me llamó mucho la atención por las enseñanzas que podemos extraer de esta historia. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a buscar el capítulo número 11. Vamos a leer el versículo número 4. Conocemos un poco el trasfondo de la historia, ¿verdad? Ya Dios había enviado el diluvio a la tierra, ya parecía que todo volvía a ser nuevo otra vez. Sin embargo, el versículo número 4, la palabra de Dios dice, y después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aparentemente este versículo no tiene nada malo, por decirlo de esta manera, pero en realidad nosotros vamos a ver de que sí hay algunas cosas que pueden generar peligro en la vida del cristiano en el contexto del cumplimiento de la misión. Vamos a empezar a desarrollarlos, ¿te parece? El versículo 4 dice, vamos, edifiquémonos, ¿qué? Una ciudad. Ok. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Adán y para Eva? ¿Edificar ciudades? No.
¿Cuál fue el mandato? Multiplíquense, fructifíquense, vayan, exploren, el mundo es vuestro. Pero una vez que llega el diluvio, el ser humano dice, multiplicarse no. Ir por aquí, por allá, tampoco. Quedémonos acá. Entonces, lo primero es que el ser humano decide ir contra la voluntad de Dios, contra el plan original de Dios. Llámalo rebeldía o rebelión si tú gustas, pero tiene este tinte de ir contra Dios. Por eso a Babilonia se le conoce siempre que va contra Dios. Segundo lugar, esta oposición que ellos colocan al mismo tiempo puede ser sinónimo de ¿qué? De egoísmo. Porque Dios me dice, mira, hay mucho más allá para hacer y tú dices, no, yo me quedo acá. Yo estoy bien aquí, Señor. Gracias, pero yo estoy bien acá. ¿No? Y decides quedarte en tu comodidad. Eso hasta cierto punto es egoísmo. Porque estás pensando más en ti que en aquellas personas que también necesitan salvación, pero que nadie está yendo. Y como yo no quiero salir de mi comodidad, pues esperaré que alguien vaya por esas personas. ¿Te das cuenta? En tercer lugar, ellos dicen así, hagámonos una ciudad y una torre muy grande que llegue hasta el cielo y hagámonos ¿qué? Un nombre. Acá hay otra enseñanza. ¿Qué necesidad tenían los de Babel de querer hacerse un nombre? ¿Por qué? Ojo, no es que querían colocarle un nombre a su ciudad. Cuando ellos dicen hagámonos un nombre, básicamente ellos están diciendo hagámonos conocidos. O sea, que todo el mundo nos conozca. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama autoexaltación. Mejor dicho, ellos estaban muy preocupados por su reputación. Entonces habían cosas que para ellos, de acuerdo a lo que querían, no era conveniente. Amigos, hermanos, en la misión, cuando hablamos de cumplir la misión, no podemos pensar que cumplimos la misión para que nuestra reputación crezca. Ah, no, si es que fue un buen cantante. Ah, este muchacho, este joven, esta señorita, buen predicador, buena predicadora. No es para autoexaltarnos, nunca. Al contrario, es para exaltar el nombre de Dios. Pero cuando yo busco hacerme un nombre, yo estoy perdiendo el rumbo. No es posible. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Dios no nos llamó a ser estrellas de iglesia. Nos llamó a ser luz del mundo, pero no estrellas de iglesia. Es cierto, las personas suelen tener afinidad por uno y por otra persona, pero esto debe darse de manera natural. Nadie debe forzar a que alguien lo siga, a que alguien lo busque. Esas cosas no son cosas que Dios desea. Y luego, en quinto lugar, el texto dice, hagámonos un nombre, hagamos una ciudad grande por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos tenían el temor de que tal vez Dios enviara otro diluvio y mejor es que estén en un lugar seguro para vivir, cosa que si pasa algo similar, pues ellos tuvieran ya ahí un lugar fijo. ¿Cómo se llama esto? Falta de fe. Entonces, vamos viendo aquí varias cosas. Número 1, rebeldía. Número 2, egoísmo. Número 3, comodidad. Número 4, reputación o autoexaltación. Y número 5, falta de fe. Estos 5 elementos que tuvo Babel fueron los elementos para que Dios los esparciera por la faz de la tierra. Porque prácticamente Babel no estaba cumpliendo con los planes de Dios. Entonces, yo pregunto, ¿estás pensando más en ti que en el resto? Número 1. Número 2. ¿Estás buscando tu propia seguridad, tu propia comodidad antes que ver por el resto? Número 3. ¿Estás buscándote hacer un nombre frente a los demás para que todo el mundo te conozca y te aplauda? Número 4. ¿Será que estás actuando con poca fe en tu vida y estás intentando darle una manito a Dios porque parece que Dios no se presenta a ti, parece que Dios no se muestra cuando lo quieres, así que prefieres tú tratar de ayudarle a Dios? Porque si estas características o estas acciones están siendo parte de tu vida, pues básicamente estás en confusión. Y si estás en confusión,
No hay manera de tener un rumbo fijo, un rumbo claro, un propósito claro, porque andas confundido con tantas cosas a nivel humano que te has olvidado de que cumplir la misión tiene que ver con Dios, con seguir su voluntad, con hacer lo que Él nos pide para engrandecer el nombre de Él. Así que yo cierro el día domingo diciendo lo siguiente. ¿Estamos en la zona de confort en la iglesia? ¿Estás cómodo allí en tu iglesia? ¿O crees que puedes hacer algo más para Dios? Piensa en esto y reflexiona. El día lunes de la lección lleva por título Ser una bendición para el mundo entero. Básicamente esta es la misión de Dios para nosotros, que podamos ser bendición para el mundo entero. Y en este día vamos a estudiar el llamado de Abraham. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a ver algunos detalles muy interesantes del llamamiento de Abraham. Génesis 12, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo hago aquí una pregunta. ¿A ti te gustaría ser una bendición para el mundo? ¿A cuánto les gustaría ser una bendición para el mundo? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y que haya promesas en la Biblia donde Dios dice, oye, María, Noemí, Marilú, que me estás viendo, yo quiero que tú seas bendición para el mundo. Eso es lo que Dios dice. ¿Y quién no quiere ser bendición para el mundo? Solamente que hay algo que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Por qué? A veces nosotros vemos la vida de Abraham y decimos, wow, ¿quién como Abraham? ¿Quién como Abraham que Dios se le reveló, Dios le hizo milagros, Dios esto, Dios... ¿Quién como Abraham? ¿Qué fortuna la de Abraham? No, es que no se trata de fortuna. No se trata de suerte. Las bendiciones del Señor no son suerte. No lo son. Las bendiciones del Señor son respuestas a la obediencia del ser humano. Cuando tú ves la historia de Abraham, tienes que mirar primero quién era Abraham antes de ser el padre de la fe. Porque ya te digo, antes de ser el padre de la fe, fue el padre de las dudas. Ese era Abraham. No es que Abraham, Dios lo eligió y dijo, ok, contigo trabajo, así tú seas infiel a mí, aún así tú no confíes en mí. Es cosa de suerte, te tocó a ti Abraham, así que contigo avanzamos. No, no fue así. Y no es así ni contigo ni conmigo. Si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida y queremos que Dios nos use como bendición para el mundo entero, tenemos que recordar que previo a esas bendiciones hay necesidad de ser obedientes. Vamos a ver algunos detalles. Número 1. El versículo 1 es clave. Dice, y Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra. ¿Cuál era su tierra? Su tierra era Aram. Y Dios le dice, sal de Aram, deja tu parentela, o sea, lo más querido, lo más apreciado, tu parentela, deja tu familia, deja la casa de tus padres. O sea, Dios le está diciendo, mira, si tú quieres ser una bendición para el mundo, tienes que hacer sacrificios. En la vida hay necesidad de sacrificios, hermanos. En la vida tenemos que renunciar muchas veces a lo más querido, a lo más preciado, humana o materialmente, si es que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Y tú puedes hacer una autoevaluación de tu vida y darte cuenta si es que hoy estás en tu zona de confort, es porque tal vez estás abrazando tanto a algo que no es tan necesario, pero que al mismo tiempo se está convirtiendo en un impedimento para poder ser una bendición para los demás. Puede ser el trabajo, puede ser alguna cosa en específico, no lo sé. Pero cristiano que no hace sacrificios, ¿a dónde va a llegar? Jesús mismo hizo sacrificios en la tierra. Ya el hecho de venir al mundo ya fue un sacrificio. Dejar su gloria ya era un sacrificio.
Querer vivir en este mundo como el nuestro era un sacrificio. Y morir por nosotros siendo un sacrificio real. ¿No te parece que Jesús renunció a muchas cosas con tal de venir a salvarnos? ¿Cómo es posible que yo no quiera renunciar a cosas humanas, materiales, solo por no querer dejar mi comodidad? No tiene sentido en la vida cristiana. A veces es necesario renunciar. Yo te digo algo, en el nombre de Jesús. Dios bendice cuando cumples la misión. Pero si tú no cumples la misión, ni te interesa predicar al resto, y entiéndase predicar, no en el sentido de pararte en un púlpito y hablar. Eso no es solamente predicar, se predica de muchas maneras. Tu testimonio, tu ministerio, tu talento, un proyecto personal que tengas para alcanzar a las personas. Pero vuelvo a decirte, cumplir la misión no es un don, no es un talento, es un llamado que Dios nos ha hecho. Y Dios bendice cuando cumples la misión. Y eres bendición a otros porque las promesas de Dios son fieles. Y esto es lo más importante. Solamente que, y aquí se entiende por qué Dios bendijo a Abraham. Porque Abraham decidió dejar su tierra, dejar su familia, dejar su historia, dejar lo que había hecho con tanto esfuerzo por tanto tiempo para irse a un lugar que Dios no le había revelado. Pero ahí tú te das cuenta que esto es la misión. Misión es actuar por fe. Y déjame explicarte por qué. Porque quizá tú hoy me estás viendo y eres un cristiano sincero, eres una cristiana sincera, pero luchas por el sábado. Porque tal vez no puedes dejar de trabajar el sábado. O crees que no puedes dar un diezmo o una ofrenda porque te falta el dinero en casa. Mira, yo no quiero juzgarte, no pretendo hacerlo, no soy nadie para juzgarte. Pero te digo una cosa, yo creo, porque la Biblia lo enseña, que cuando el ser humano vive por fe, Dios sostiene a ese hijo, a esa hija. Quizá necesitas abrir un poquito, salir de tu zona de confort y decir, ok, está bien, creo que lo que es de Dios le estoy dando a otra persona o a otras cosas. Claro, porque tengo necesidad, porque necesito dinero, necesito esto. Yo creo que Dios lo entiende, pero que lo entienda no significa que Dios lo justifique. Yo creo que es un buen momento para pensar si necesitamos continuar actuando por fe. Actuar por fe es decirle al Señor, mira Señor, este es mi plan, este es mi sueño. Que se haga tu voluntad. Pero, como dijo David, no he visto ni uno solo justo que haya sido, ¿qué? Desamparado. Dios no va a abandonar a los que cumplen su misión. Lo vimos la semana pasada. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque esos a quien Jesús prometió estar hasta el fin del mundo eran los que iban a predicar el evangelio. Si tú eres parte del cumplimiento de la misión, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. En cambio, si tú haces tu propia vida por tu lado, buscas solo y únicamente tu comodidad y le das más tiempo a lo tuyo que a Dios, cosas pasarán allí. Pero si tú realmente quieres ser fiel a Dios, pues mira, hazlo. Ahora yo te pregunto, Jesús, nuestro Salvador, Dios hecho carne, yo te pregunto, ¿no vino del linaje de Abraham? ¿Te das cuenta? Abraham decide actuar por fe. Y por la fe de Abraham, de su descendencia, nace Cristo. Humanamente hablando. Entonces, yo entiendo que muchas veces tal vez no veas esas bendiciones que tanto quieres rápidamente. Las entiendo. Pero todo es siempre al tiempo de Dios. Nunca lo olvides. Mientras Dios cumple sus propósitos en tu vida, tú cumple la misión que Dios te entregó a ti. ¿Ok? Hay una pregunta para reflexionar y terminamos con el día lunes. Dice, supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas. ¿Cómo responderías? ¿Y por qué? A ver, voy a dejar esta pregunta para que ustedes lo comenten. ¿Les parece? Yo voy a leer sus comentarios en esta semana. Si Dios te dice, oye, Cristi, Jorge, vas a salir de allí,
¿A dónde? Vas a salir simplemente. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo actuarías? ¿Verdad que no es fácil, no? No es fácil. Pero me gustaría saber tus respuestas. ¿Qué harías tú en ese momento, en esa circunstancia? Vamos a ir al día martes de la lección, porque en el día martes vamos a continuar hablando acerca de Abraham. El día martes de la lección lleva por título El llamado a Abraham. Vamos a ver algunos detalles muy interesantes. Génesis capítulo 12, versículo 10 al capítulo 13. Hay muchos aquí detalles que podríamos analizar. Yo quiero solamente tomar aquí algunos puntos importantes. Miren, Dios bendijo a Abraham, no hay duda. Dios bendijo a Abraham, Dios lo sacó, le dio muchas tierras, muchos animales, mucho ganado. Era un hombre económicamente fuerte, Abraham. Y aquí yo hago una pregunta. Adorar a Dios cuando todo va bien es fácil, no es difícil. Pero ¿y cuando las cosas empiezan a salir mal? Cuando los problemas empiezan a llegar a tu vida, más si son problemas económicos, ¿cómo actúas en ese momento? Digo esto por lo que le pasó justamente a Abraham. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo número 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Dos preguntas aquí. ¿Tú crees que fue el propósito de Dios que Abraham vaya a Egipto o no? ¿A dónde Dios le dijo que vaya? Cuando leemos el versículo número 5, Dios llamó a Abraham para que vaya a Canaán. Correcto, no a Egipto. Pero de pronto llegó el hambre a Canaán. Y Abraham pensó y dijo, wow, pero Dios me prometió bendición. Hambre no es bendición. Ok, salgamos de aquí, vamos para Egipto. No era el propósito de Dios. ¿Pero por qué menciono esto? Porque muchas veces, cuando todo va bien en el Canaán de nuestra vida, cuando fluye leche y miel, cuando tenemos el trabajo soñado, el sueldo soñado, cuando tenemos el auto que tanto queríamos, la casa que tanto queríamos, que no está mal, está bien. Pero cuando empiezan las pruebas en la vida, decimos, no, aquí no es, tengo que salir. Pero ¿y si quizá en realidad Dios quiere que te quedes en Canaán, a pesar de que hay pobreza, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que hay escasez, pero tal vez Dios quiere que te quedes en tu Canaán para reafirmar tu fe, para refinar tu carácter? Cuando la prueba llega a la vida, no se trata de huir de la prueba. Se trata de decirle al Señor, Señor, esto es parte del plan, esto es parte del propósito que tú tienes para mi vida, porque si es parte, pues yo lo afronto. En el nombre de Jesús, aunque duela, aunque tenga que llorar, aunque tenga que pasar noches de insomnio, de angustia. Pero si es el plan de Dios, yo me quedo. Y a soportar y a ser un poco empático con el sufrimiento que Jesús hizo por nosotros. Pero no se trata de huir. No se trata de abandonar los propósitos divinos. Entonces, también da para reflexionar aquí, ¿verdad? Porque tal vez si tú miras tu vida hasta el año pasado, yo he conversado con muchos de ustedes en estos meses del año y en muchos veo algo que es muy común. Dicen, pastor, yo estaba bien hasta hace unos años atrás. Mi vida espiritual estaba fuerte. Iba a la iglesia, participaba. Yo hoy día, luego de que vine de predicar, un hombre me estaba esperando en mi auto y me dice, pastor, me dice, yo crecí en la iglesia, pero nunca pude reafirmar mi fe. O sea, nunca pude estar sólido en la iglesia, me dijo él. Y yo le digo, ¿y por qué no? Y comenzó a contarme diferentes cosas que había pasado en su vida.
Pero yo me di cuenta que en todas esas cosas él trató de buscar una salida, salida por aquí, salida por allá. Nunca pensó en que tal vez Dios no quería que salga del problema, sino de que se mantenga en el problema. ¿Por qué? Y yo te digo algo de todo corazón. Muchas veces lo más importante del problema, de tu problema, no es la solución del problema. Y te lo vuelvo a decir, lo más importante de tu problema no es la solución del problema. Muchas veces lo más importante del problema es que conozcas realmente a Dios en medio de ese problema. Y yo creo que Dios tenía ese plan para Abraham, de que allí en Canaán, a pesar de la escasez, Abraham pueda conocer más a aquel que lo había llamado. Pero no, Abraham ve el problema, ve la prueba y dice, yo me voy, y se fue. Interesante, interesante. Pero surgen los problemas allí en Egipto, porque el versículo número 11 dice, y aconteció que cuando estaban próximos a entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, sé que eres mujer de hermoso aspecto, y en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, así gracias a ti yo salvaré mi vida. Interesante, o sea, Sara, por lo que el texto bíblico nos dice, era una mujer hermosa. Y Abraham tenía miedo de que lo mataran a él para que los egipcios se quedaran justamente con Sara. Pero ahí te das cuenta, Dios nunca te llevaría por un camino donde tengas que mentir, ¿sabes? No es el propósito de Dios. O sea, cuando tú llegas a un momento en tu vida donde estás o te sientes acorralado, mira un poquito atrás para darte cuenta si tomaste alguna mala decisión. Porque Dios no te colocaría en un momento donde tengas que mentir. ¿Y de qué manera? Porque cuando uno lee esta historia, Abraham terminó siendo de perjuicio para los egipcios. Es una historia muy interesante, no lo vamos a detallar aquí, pero Abraham le dice a Sara, Sara, por favor, di que no eres mi mujer, di que eres mi hermana. ¿Ok? Así vamos a estar bien. Y en realidad también era un peligro decir que era su hermana porque lo podían matar a él. Ahora, Patriarcas y Profetas dice algo muy importante y esto también lo dice Génesis capítulo 20 versículo 12, que es un detalle no menor. Abraham y Sara eran medios hermanos, ¿ok? Porque eran hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Así que era una media mentira, pero era una mentira, no era lo que Dios quería. Si Abraham no salía de Canaán, créeme, esta parte del texto no estaba acá. Pero a consecuencia de las decisiones que tomó, sucedieron algunas cosas. Dice el versículo 17 que Jehová hirió al faraón, a él, a su casa, con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para ti por mujer, para mí por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Abraham se fue. Por eso decía, no siempre Abraham fue el padre de la fe. Abraham también llegó a ser muchas veces el padre de la duda. ¿Qué dice Patriarcas y Profetas, página 123? Esto está en tu lección en el día martes, si tú lo ves allí. Dice lo siguiente: durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y de las imperfecciones humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló que desconfianza en el amparo divino. Una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y notablemente manifestados en su vida. Y a causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. Entonces, no dejes que tu falta de fe se convierta en un impedimento para ver las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Ok? ¿Qué otras lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Podrías tú escribir en los comentarios? Así todos ven los comentarios y de esa manera nos alimentamos. ¿Te parece? Deja ahí en los comentarios qué otras lecciones podemos aprender de esta historia de Abraham y Sara en Egipto.
El día miércoles de la lección lleva por título La iglesia primitiva y las zonas de confort. Bueno, esta parte de la historia, queridos amigos, es muy interesante, es muy importante. Vamos a ir al libro de Hechos, ya vamos al Nuevo Testamento, vamos a avanzar. Hechos capítulo número 8, ¿ok? Hechos capítulo 8. Vamos a ver aquí algunos detalles importantes. Voy a leer primero y luego voy a explicar, ¿ok? Dice así, Hechos 8, versículo 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban, ¿no? Murió Esteban, el primer mártir cristiano, y Saulo consintió esa muerte. O sea, estaba de acuerdo con esa muerte. Versículo 1 continúa diciendo, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Mira esto. Llega la persecución y la persecución hace que todos los judíos se esparzan. La palabra griega es diaspeiro, que en español sería diáspora. Y nosotros podemos ver mucho acerca de las diásporas judías, que eran básicamente las comunidades judías que se formaron fuera de Jerusalén, a causa de las persecuciones. Ellos tuvieron que salir. Y entonces se fueron formando diferentes comunidades judías fuera del territorio judío, justamente. Pero mira este detalle. Fueron esparcidos ¿por dónde? Por Judea y ¿dónde más? Y Samaria. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. De hecho, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana intenta colocar un alto a la conversación cuando Jesús le pide agua, diciéndole, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber agua que soy samaritana? Y Jesús en alguna parábola contó la parábola del buen samaritano. ¿A quiénes? Les contó a los judíos. Porque judíos y samaritanos no tenían una buena relación, no se llevaban bien. Entonces, ¿a dónde son esparcidos los judíos? Allá, a sus vecinos con los que no se llevaban bien. ¿Te preguntas por qué Dios los esparció por allá? Porque era necesario predicar la misión. ¿Y sabes cuál había sido el problema de los judíos? Que desde el día que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo se derramó en Jerusalén, en el gran Pentecostés, no salieron de allá. Cuando el mandato de Dios fue y será predicado, o mejor dicho, bueno, voy a leerlo aquí porque a veces la mente falla un poco. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿dónde? 1, Jerusalén. 2, Judea. 3, Samaria. 4, hasta el último de la tierra. Dios no envió a su Espíritu Santo solo para Jerusalén. Pero los discípulos se habían quedado en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era mejor. Era cómodo. No había necesidad de toparse con los samaritanos. Ahí estaban bien porque podían hablar todos el mismo idioma, el mismo lenguaje, la misma costumbre. Pero cuando Jesús asciende al cielo, les dicen, no solo Jerusalén, por favor, toda Judea, también toda Samaria. Y sí, hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos se quedaron. Entonces Dios permitió la persecución. Por eso dije en un momento, gracias a la persecución. En el sentido de que la única manera en que el pueblo o en que los apóstoles y los primeros cristianos salgan de su zona de confort era gracias a la persecución. Humanamente se ve terrible, duro, porque eran temas de muerte, asesinatos y tantas cosas. Pero Israel no había salido de su zona de confort. Y por eso cuando ellos son esparcidos, ¿a dónde son esparcidos? A Judea y a Samaria. ¿Sabes? Muchas veces la misión de Dios no es solamente en tu iglesia local. Tal vez Dios necesita que tú salgas de tu iglesia local para hacer misión en otros lugares. Tengo la bendición junto a mi esposa de haber sido misioneros voluntarios. Mi esposa trabajó
un tiempo con las comunidades del Amazonas, allá en el Brasil, y yo tuve la oportunidad de ser un misionero voluntario en Estados Unidos, en el estado de West Virginia. Y realmente salir de la zona de confort e ir a otros lugares, a adaptarse, a aprender, a conocer las necesidades, a ser empáticos con las personas, cambia completamente nuestra visión del cumplimiento de la misión. Tengo amigos que están ahora en países del Asia, de África, países donde con libertad no se puede predicar el evangelio, pero ahí están. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a salir también de nuestra zona local para ir por aquellos lugares donde tal vez otras personas no llegarían, y quizá Dios te llamó a ti para que hagas misión en otros lugares lejos de casa. ¿Te das cuenta? Esto fue lo que pasó. Es muy interesante lo que aquí nos revela el texto bíblico. Acá hay algo que a mí me llama mucho la atención. Voy a leerlo textualmente. Es el segundo párrafo del día miércoles. Dice así: aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. O sea, no querían salir a lugares donde no hablaran su idioma, donde no sean como ellos, donde no se comporten como ellos. No querían. Querían sentirse cómodos en su zona de confort en el cumplimiento de la misión. Interesante, hermanos. ¿Será que solamente estamos buscando a los que nos caen bien? ¿Será que solamente estamos queriendo evangelizar a los que tienen el mismo nivel social que nosotros? ¿O a los que solo piensan como nosotros? ¿Y qué hay con los que no piensan igual a nosotros? Porque a esos también Dios llamó a alcanzar. No se trata solo de los que yo creo, según mi óptica, que sí podrían aceptar el evangelio. No se trata de eso. Dice el versículo, continúa el texto de la lección, Hechos 11:19, indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, Chipre. Pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. O sea, hubo las diásporas, las diásporas judías que mencioné, y se iban para allá y solo predicaban a los judíos. No a los de la zona local, solo a los judíos. ¿Por qué? Porque tenían una visión limitada. Limitada. ¿Y sabes a qué discípulos Dios elige para romper aquello de que el mensaje era solo para los judíos? ¿Sabes a quién elige Dios? A Pedro. Y tú sabes que Pedro era muy nacionalista. Pedro era un judío acérrimo. Defendía a su maestro a capa y espada. Tanto que a espada le cortó la oreja a un soldado romano. Pedro era muy celoso no solamente con su fe, era muy celoso con su país, con su nación. Y Dios elige a Pedro y le da una visión. ¿Recuerdas esa visión de los animales puros e impuros? Y Dios le dice, mata y come, que no es una visión de alimentación, aunque tristemente muchos usan esta visión para decir que Dios permite todas las comidas, y no es así. Dios le dijo, mata y come, porque lo que yo ya bendecido no está mal, le dice a Pedro. Pero se estaba refiriendo ¿de qué? De aquellos por quien Jesús también había muerto, y eran los gentiles, que eran considerados inmundos frente a los judíos. Y le dice Pedro, ya basta de solo judíos, anda, predica a los gentiles, vayan por favor a los que realmente tienen que ir. Y ahí es cuando Pedro se conoce con Cornelio. Interesante. Miren, tengan cuidado, amigos. O sea, mejor dicho, y perdón que yo me expanda un poquito aquí, pero yo una vez recibí un mensaje, creo que fue hace 2 semanas. Me escriben por Messenger. Y no siempre suelo abrir el Messenger, de hecho. Pero justo me llegó la notificación y decía, pastor, por favor, necesito 5 textos sobre la marca de la bestia
porque necesito decirle a alguien que tal es la marca de la bestia. Ah, y por favor, 5 textos para decir que el sábado es el día de reposo, porque esta persona fulana cree en el día domingo. Y 2 cosas pasaron por mi cabeza. Uno, que él no conocía la Biblia. En primer lugar, porque no tenía los textos básicos para defender el sábado. Pero eso no era lo más preocupante. Lo más preocupante es que piensa que predicar es decirle a la otra persona que está equivocada. Que su iglesia es la iglesia de Satanás. De eso no se trata la predicación. A veces gastamos cartuchos de amarlo de esta manera. ¿Para qué? ¿Para pelearnos con otras iglesias? Cuando Dios tiene tanta gente que necesita escuchar el mensaje de su venida. No se trata, la Biblia no está para pelearse, sentarse. Yo entiendo que hay que discutir, que hay que argumentar, pero no es para pelear. A mí me entristece mucho cuando alguien quiere defender la verdad, pero defenderla como sea. Como si Dios no podría defenderse solo y yo trato de defenderlo a Dios, que se ponga Dios atrás mío para defenderlo. No creo que es la manera. Y amigos, los gentiles que ingresaron a las iglesias, a las sinagogas judías, a ser parte de los judíos, al inicio eran muy criticados los gentiles, porque se entiende, eran completamente diferentes a los judíos, en conocimiento, en entendimiento de la palabra. Y yo siento que a veces criticamos muchos a los nuevos en la fe. Pero es nuevo en la fe. No pretendas que se comporte como tú, que tienes 20 años en la iglesia. Si ni siquiera ha pasado sus primeras pruebas en la vida, tú ya lo quieres condenar por cómo viene vestido, por cómo viene pintado, por cómo esto. Está empezando en la fe. Tenemos que amar a las ovejas más pequeñas. Cuando entiendas cuánto cuesta ganar a una persona para Cristo, aprenderás a no lastimarlas. No lastimemos a las ovejas de Dios. Enseñemos con el ejemplo, con paciencia. Pero es que el mensaje necesita llegar a todo el mundo. Y tenemos que tener una visión amplia para poder aceptar a las personas y a partir de la palabra de Dios ayudar a que los principios de la palabra sean ahora los principios de esas personas que han tomado la decisión de entregar su vida a Dios. Muy bien, gracias a los que están conectados, 300 personas conectadas, de verdad, muchas gracias, un abrazo grande para todos ustedes. Vamos al día jueves de la lección. Y si hay preguntas, ya que estamos en un live, yo al final voy a cerrar aquí con una oración y voy a tomar unos minutos para responder algunas preguntas de ustedes, ¿ok? Esto no se va a ver en el video grabado, solo va a quedar para los que están ahora en el live. El día jueves de la lección lleva por título Empieza por donde estás. Hechos 1, versículo 8. Lo hemos leído, pero vamos nuevamente a leerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos, el poder viene de Dios. Si tú eres un predicador, recuerda que el poder viene de Dios. Y hablo principalmente a los que predican, algo que yo realizo también. El día que tú te sientas seguro de tu predicación, es el día de tu declive. Nunca puedes sentirte seguro de ti mismo. Necesitas siempre confiar en Dios. Sentir que si tú vas a hablar a la gente, sin Dios tú no eres nada. Si Dios no está contigo y tú no sientes su presencia, pues piensa que necesitas tenerla. No puedes sentirte seguro de que ya sabes tu tema, de que ya sabes todo. No. Necesitamos de Dios. Porque el poder viene de Dios. Y quien llama a las personas y convence a las personas no es el pastor, no es el predicador, no es el laico, no es usted, no soy yo. Quien convence es el Espíritu Santo. Cuando el poder de la palabra de Dios llega al corazón. Y el texto dice, y me seréis
testigos. Lo mencioné la semana pasada. Testigo es alguien que experimenta, que presencia. Testigo no es alguien que simplemente escuchó algo, no, es alguien que vio, que estuvo allí. Y Dios quiere que tú y yo seamos testigos. ¿Testigos de qué, pastor? Testigos de lo que Dios está haciendo en mi vida y lo estoy viendo. Soy consciente de los milagros que Él está haciendo y lo estoy viendo. Dios nos llamó para ser testigos. ¿Por dónde empezar? Por Jerusalén. Y me refiero a Jerusalén por tu zona local. Jerusalén para los discípulos era donde estaban en ese momento, justamente. Empieza por Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Tu familia? ¿Tienes a papá que todavía no se convierte al cristianismo? ¿Está luchando con las drogas, con el alcohol tal vez? ¿Es mamá que tal vez no quiere saber nada de Dios por algunas cosas que ha vivido? ¿O son tus hijos que crecieron en la iglesia pero se apartaron de la fe porque vieron cosas que no les gustó dentro de la iglesia, algunas actitudes? ¿Cuál es tu Jerusalén? Amigos, compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles. Hay un texto muy lindo, hermanos, de Mateo 22:39 que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres saber si la discusión que estás teniendo con alguna persona, una discusión bíblica, teológica, o como quieras llamarlo, si tú quieres saber si esa discusión está siendo bendecida por Dios, lo que tú necesitas allí mientras estás discutiendo es sentir amor por tu prójimo. Porque si tú sientes odio, rechazo, venganza, cólera, ira, Dios no te está utilizando allí. No te está utilizando. Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues, ¿será que hay alguien en casa que aún no conoce a Dios, que necesita volver a Dios? Alguien de tu vecindario tal vez, de tu comunidad, alguna familia cercana. Yo te invito a que empieces a trabajar por ellos. No necesitas pensar en 100 personas, ¿sabes? En 200 personas, 500 personas. No, piensa en 1, piensa en 2. Piensa en aquellas personas que están cerca a ti y Dios te puede ayudar a alcanzarlas. Pero por favor, que no pase otro año más sin traer a una persona a los pies de Cristo. Porque tal vez ya pasaron muchos años. Y siempre al inicio del año fue: ya, Señor, este año sí. Y sí fue un año más al igual que el resto, pero no pasó nada bueno en el trabajo misionero a nivel personal. Entonces yo te invito a que empieces a cumplir la misión. Cumple tu misión. La misión de Dios, perdón. Cumple la misión. ¿Qué puedes hacer? 2 cosas, o hasta más, pero en 2 cosas lo resumo. Hay actividades que la iglesia ya tiene definido. Llámese predicación, música, trabajar con niños o diferentes otras actividades que ya la iglesia tiene estipulado. Actividades dentro de la agenda eclesiástica donde puedes incluirte. O si Dios te ha dado un talento, un don diferenciado, usa ese don, usa ese talento para poder estudiar la Biblia. Yo ayer visitaba a un joven y un joven que le gusta mucho leer. Y yo le digo: ¿cuántos libros has leído ya en este año? Y me dice: unos 15 libros, me dice él. ¡Wow! Le digo, qué lindo. O sea, leer es un desafío. No es fácil agarrar libros de diferentes temáticas y empezar a leer. Y me dice: sí, me dice, pastor, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho guionizar. ¡Wow! Le digo, qué lindo. Usa ese don, le digo. No todos tienen el don de guionizar. De leer podemos aprender, pero a través de guionizar, de escribir, de poder alcanzar a través de storytelling a la gente, no es fácil. Usa ese don, le digo. Dios te ha dado, te estás preparando, pero ponlo en práctica con las personas que podrían ser alcanzadas de la manera que tú, o de la manera como tú estás aprendiendo. Entonces, hay muchos dones, queridos amigos. Usen esos dones. Ahora, voy a ser muy específico. Si tú estás interesado en ir a un país lejano para cumplir la misión, hazlo también.
hazlo. Es una bendición. Cambia la vida. De hecho, a veces yo cuando terminé el voluntariado, yo quería hacer voluntariado toda mi vida, ¿no? Porque uno siempre termina bendecido por Dios y dice, wow, qué maravillosa experiencia. Entonces, de igual manera, tienes a Judea, tienes a Samaria, tienes hasta el último de la tierra, pero empieza por Jerusalén, por tu familia, por tu comunidad. Y que realmente, si en este año, de los 100 miembros de tu iglesia, de los 200, de los 500, de los 1000, de los 50, de los 20, solamente es una porción muy pequeña, el 10% de tu iglesia, la que está involucrada en la misión, que el próximo año sean 15%, que el próximo año sean 20%, pero nunca pensemos que ya hemos hecho lo suficiente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo, por ver este video. De todo corazón, Dios te siga bendiciendo y comparte este video. Yo creo que hay mucha gente que necesita estudiar acerca del cumplimiento de la misión y creo que es un tema muy especial para los que somos adventistas, porque Dios nos llamó a esto, a predicar el evangelio. Así que un fuerte abrazo, Dios te guarde, suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho, dale un me gusta a este video y Dios mediante nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Chao, chao.